Mientras limpiaba mi casa, hice un descubrimiento que hizo que mi corazón se acelerara. Una cámara oculta en mi dormitorio. El pánico se apoderó de mí cuando las preguntas inundaron mi mente. ¿Quién puso esto aquí? ¿Cuánto tiempo había estado allí? Y lo peor de todo, ¿quién me había estado observando? La violación de mi privacidad fue aterradora, pero lo que vino después fue aún peor. En lugar de apoyo, mi propia familia se volvió contra mí. Vivo solo, o al menos eso creo. Mi hogar, mi espacio seguro, ya no era mío. Mis manos temblaron mientras miraba el pequeño dispositivo, sintiéndome expuesta de maneras que ni siquiera podía comprender. ¿Alguien me había estado observando dormir? ¿Cambiar? La idea hizo que se me revolviera el estómago. El instinto entró en acción, agarré mi teléfono y busqué. ¿Qué hacer si encuentras una cámara oculta? El resultado principal fue claro: dejar la casa inmediatamente. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Agarré mis cosas esenciales, salí corriendo por la puerta y conduje directamente a la estación de policía. Explicarle al oficial de guardia que había encontrado una cámara oculta en mi habitación me pareció surrealista, como algo sacado de una película de suspenso. El oficial siguió siendo profesional, pero no podía quitarme la sensación de que estaba viviendo una pesadilla. Afortunadamente, tomaron mi informe en serio. Un oficial me acompañó de regreso a casa y la barrió en busca de dispositivos adicionales. No se encontró nada más, pero eso no alivió mi miedo. Cada sombra en mi casa ahora parecía una amenaza al acecho. Tenía demasiado miedo para quedarme. Sin dudarlo, llamé a mi mejor amiga, Mia, y le pregunté si podía quedarme con ella. Ella ni siquiera dudó. «Ven aquí ahora», dijo. Hice una maleta, cerré las puertas con llave y me fui, todavía conmocionado hasta la médula. A la mañana siguiente, hice la llamada que temía. A mi esposo, Carlos. Está destinado en otro estado con el ejército y no quería despertarlo en medio de la noche con mi ataque de pánico. Pero ahora me había calmado lo suficiente como para explicar todo sin sollozar cada 5 segundos. El silencio llenó la línea después de que se lo dije. Cuando finalmente habló, su voz era tensa. «Esto no solo da miedo», afirmó. «Esto es peligroso. ¿Qué pasa si tienes un acosador?» Sus palabras hicieron que mi mente volviera a dar vueltas. ¿Alguien me había estado siguiendo? ¿Había un rastreador en mi auto? Las posibilidades hicieron que se me erizara la piel. No tenía respuestas, solo una creciente sensación de inquietud. Carlos intentó calmarme, pero me di cuenta de que estaba igual de preocupado. Luego, hizo una sugerencia que yo había estado temiendo. «Cariño, creo que deberías quedarte con mis padres por un tiempo, al menos hasta que esto se resuelva». Su madre, Ana, y yo no éramos precisamente cercanos. Ella nunca había sido grosera conmigo, pero siempre había una tensión subyacente entre nosotros. Tenía una manera de hacerme sentir que no era lo suficientemente bueno para su hijo. Quedarse con ella sería como cambiar una situación incómoda por otra. Pero Carlos tenía razón. No podía quedarme con Mia para siempre. Y tenía demasiado miedo de regresar sola a casa. Le pedí que llamara a Ana por mí. No estaba de humor para ella. ¿Estás segura de que no estás exagerando, querida? Unas horas más tarde, sonó mi teléfono. Era Ana. Su voz era más suave de lo habitual. «Empaca tus cosas y ven aquí inmediatamente. No deberías estar solo». Su amabilidad me tomó por sorpresa. Fue lo más cálido que jamás me había dicho. Empaqué mis cosas en casa de Mia y conduje hasta la casa de Ana, a solo 30 minutos de distancia. Para mi sorpresa, ella fue amable, casi maternal. Ella me cuidó, asegurándose de que me sintiera segura. Por primera vez en mucho tiempo, vi un lado diferente de ella. Me quedé allí durante una semana, esperando actualizaciones de la policía. Todavía estaban investigando el origen de la cámara, pero la incertidumbre me estaba comiendo vivo. Cada crujido de la casa, cada sombra, hacía que mi corazón se acelerara. Ni siquiera podía ducharme con la puerta completamente cerrada. Mi propia casa parecía la escena de un crimen.
Luego, la semana pasada, recibí una llamada de Ana, esta vez frenética. «La policía está aquí. Se están llevando a Marco». Su voz temblaba. «Lo están arrestando. Y es tu culpa». Se me heló la sangre. Marco, el hermano de 16 años de Carlos. De fondo lo oía llorar. Mis manos se entumecieron cuando el peso de sus palabras se estrelló sobre mí. ¿Qué había hecho? Me puse los zapatos y salí corriendo por la puerta. En la comisaría me enteré de que los vídeos de la cámara oculta habían sido rastreados hasta el ordenador portátil de Marco. El dulce y nerd Marco, el que se quedaba despierto toda la noche jugando, el que siempre había sido amable conmigo. Mi estómago se retorció. Ana me gritaba en el vestíbulo de la estación con voz aguda y acusadora. «Esto es tu culpa. No deberías haber presentado un informe. Vas a arruinar la vida de Marco». Carlos me llamó poco después, con tono entrecortado e incierto. «Es solo un niño», seguía diciendo. «Cometió un error estúpido. No podemos permitir que esto arruine su futuro». Entendí su punto, pero no se puede simplemente cancelar un informe policial como si fuera un correo electrónico que se puede anular el envío. El sistema ya estaba en marcha. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios policiales, reuniones con abogados y silencios tensos en la casa de Ana. A Marco no se le permitió regresar a casa de inmediato, y Ana apenas me habló. Su silencio conllevaba culpa, espesa y asfixiante. Me dolió porque no odiaba a Marco, simplemente estaba profundamente decepcionado. Seguí repitiendo cada interacción que tuve con él, tratando de detectar cualquier señal que pudiera haber pasado por alto. Alguna vez había actuado de manera extraña, fuera de lugar, pero siempre había parecido un adolescente normal. Finalmente, se decidió que Marco haría 100 horas de servicio comunitario, y como era menor de edad, su expediente quedaría sellado. No fue el peor resultado, pero aún así se sintió horrible. Ana apenas me habló después, y ahora toda la familia de Carlos estaba enojada conmigo. Pero no fue mi culpa. Marco había actuado como un acosador y ni siquiera se había disculpado. Ni una sola vez. Ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando nos cruzamos. Simplemente se escapó. Me sentí traicionado. Siempre había pensado que Marco y yo éramos cercanos, casi como hermanos. Incluso lo ayudé con su tarea algunas veces cuando tenía dificultades con las matemáticas. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Pretender que nada de esto pasó? ¿Barrerlo debajo de la alfombra y dejar que se salga con la suya? Actualizar. Han pasado 3 meses desde mi última publicación, pero tengo una actualización. Honestamente, todavía me tiemblan las manos mientras escribo esto porque ayer sucedió algo, y no tengo idea de cómo procesarlo. Era un domingo normal y tranquilo. Estaba en pijama cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que supuse que podría ser un repartidor o un vecino. Pero número. Cuando abrí la puerta, era Marco. No habíamos hablado desde que pasó todo y, sinceramente, ni siquiera estaba segura de querer hablar con él. Parecía nervioso, jugueteaba con sus mangas y evitaba el contacto visual. «¿Qué estás haciendo aquí?», yo pregunté. «Necesito hablar contigo», dijo. Pensé, bien, tal vez sea esto. Quizás finalmente esté aquí para disculparse. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en mi sofá y dudé. ¿Debería sentarme con él o quedarme torpemente junto a la puerta? Tratando de ser un anfitrión medianamente decente, le pregunté, «¿Quieres algo de comer o beber?». Él simplemente negó con la cabeza. «Number, vayamos directo al grano». Marco respiró hondo. «Lamento lo que te pasó», dijo. «Pero yo no fui el responsable». Esperar. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? Él fue aquel cuya dirección IP coincidía con los datos de la cámara. Él fue el que se llevó la policía. ¿Cómo podría no ser responsable? Le conté todo esto, que él fue quien ordenó la cámara, que todas las pruebas apuntaban hacia él. Pero luego dijo, «Sí, pedí la cámara, pero no era para mí, era para Ana». Lo miré fijamente.
¿Por qué le encargarías a Ana una cámara para espiarme? Parecía tan incómodo, como si estuviera forzándose a pronunciar las palabras. Finalmente, dijo. Ella me dijo que era para su oficina. Dijo que lo necesitaba por razones de seguridad. No le di mucha importancia, así que se lo pedí. Le pregunté, «Pero Marco, ¿cómo terminó en mi casa? ¿En mi dormitorio?» Tragó con fuerza. «Creo que Ana lo plantó durante tu fiesta de cumpleaños, cuando todos estaban en tu casa». Mi cabeza daba vueltas. ¿Me estás diciendo que Ana hizo esto? ¿Ana puso una cámara en mi habitación? Marco asintió, pero rápidamente añadió. No lo sé con seguridad, pero te lo juro, no fui yo. Nunca te haría algo así. Entonces rompió a llorar, sollozando a fondo, con la cara entre las manos y los hombros temblando. Me quedé allí sentada, congelada, mirándolo llorar, mientras mi cerebro intentaba procesar todo lo que acababa de decirme. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente pregunté, ¿por qué no me dijiste nada de esto antes, Marco? ¿Por qué ahora? Suspiró y dijo que cuando Ana se enteró de que había presentado una denuncia policial, lo llevó aparte y le dijo, no podrán atraparte, e incluso si lo hacen, eres menor de edad y no enfrentarás una pena real de prisión. Pero si descubren que fui yo, iré a la cárcel. Marco dijo que se quedó callado porque quería proteger a su mamá. Y honestamente, lo entiendo. Es un niño asustado que pensó que estaba protegiendo a la persona que se suponía debía proteger. A él. Pero eso no hace que este lío sea más fácil de manejar. Marco seguía hablando de cómo me había estado evitando porque no soportaba la idea de mirarme a los ojos y sentirse culpable por todo. Dijo que cada vez que pensaba en mí, lo único que podía ver era la cámara, la policía, y la forma en que lo miré cuando todo salió a la luz por primera vez. Entonces dijo algo que me rompió. La noticia sobre la cámara se había extendido en la escuela secundaria de Marco. Los niños se enteraron del incidente. Me dijo que la gente empezó a evitarlo, a susurrarle cuando pasaba, a tratarlo como a un criminal. Dijo que lo habían condenado al ostracismo por completo, sin amigos, sin nadie con quien sentarse a almorzar. Nada. Y aunque sabía que no podía hacer que la gente le creyera, al menos quería a mí para saber la verdad. En ese momento ya ni siquiera podía enojarme con él. Solo sentí triste. Triste por él. Triste para mí. Triste por este desastre absoluto que Ana creó y en el que nos arrojó a ambos. Le entregué un pañuelo y nos sentamos en silencio por un rato. Al final le pregunté, Marco, ¿tienes alguna idea? ¿Por qué Ana haría esto? ¿Alguna vez dijo algo que pudiera explicarlo? Sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía, pero luego mencionó algo que se me quedó grabado. A unas semanas antes de mi fiesta de cumpleaños, Ana había empezado a hacerle comentarios extraños sobre mí a Marco. Cosas como, ella es demasiado buena para Carlos, ¿no crees? O a veces, siento que ella. Pero luego se detenía a mitad de la frase. En ese momento, Marco no pensó mucho en ello. Supuso que ella simplemente estaba siendo sobreprotectora o entrometida. Pero ahora, mirando hacia atrás, piensa que ella podría haber estado planeando algo. Le pregunté si pensaba que Ana estaba intentando atrapar yo, haciendo algo, hacer trampa, robar, algo. Pero Marco dijo que sinceramente no lo sabía. Y ahora no tengo idea de qué hacer. A Carlos todavía no se lo he dicho. Él está en el trabajo y no quiero soltar esta bomba por teléfono. Pero yo saber, tengo que decírselo. Regresará el próximo fin de semana. Una parte de mí tiene miedo de que no me crea. Quiero decir, ¿cómo se puede mencionar esto en una conversación? Oye, cariño, entonces tu mamá podría haber colocado una cámara oculta en mi habitación para espiarme. ¿Qué piensas? Al mismo tiempo, encuentro extraño el momento de Marco. ¿Por qué ahora? ¿Por qué confesar después? ¿3 meses? ¿Está diciendo la verdad o simplemente está tratando de echarle la culpa? Tengo tantas preguntas y 0 respuestas.
He estado dando vueltas por mi casa desde ayer, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería confrontar a Ana directamente? ¿Debería volver a la policía con esta nueva información? ¿Debo esperar a que Carlos regrese a casa y hablar con él primero? ¿Alguna sugerencia? Actualización 2. En primer lugar, gracias por todos sus comentarios y sugerencias en mi última publicación. Esto es lo que pasó después. Carlos llegó a casa temprano ayer por la mañana. Estaba paseando por la sala como un animal enjaulado. Y tan pronto como él entró, básicamente le conté toda la historia. Le conté sobre la aparición de Marco, lo que dijo, cómo había estado cargando con esta culpa y miedo todo este tiempo. Carlos solo miró fijamente hacia mí por un segundo. Luego, sacudió la cabeza y dijo, «Marco está mintiendo. Mi mamá nunca haría eso». Pero lo miré directamente a los ojos y le dije, «Carlos, yo vi Marco, lo vi llorando. Vi cómo apenas podía mirarme a la cara. Él no está mintiendo, él es asustado, y él ha estado cargando esto solo». Carlos respiró hondo y dijo, «Necesitamos resolver esto, ahora mismo». Antes de darme cuenta, estábamos en el auto, yendo directamente a la casa de Ana. Déjame decirte, esos 30 minutos. En el auto estaban los más incómodos y silenciosos de mi vida. Carlos estaba agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y yo me quedé mirando por la ventanilla, intentando no vomitar. Cuando llegamos a la casa de Ana, Marco no estaba. Al parecer estaba fuera, entonces tuvimos que esperar. Ana nos saludó con su habitual sonrisa cálida, actuando como si no pasara nada. Nos ofreció café e incluso nos preguntó si queríamos quedarnos a cenar. Carlos dijo que sí. Me di cuenta de que estaba dando largas, esperando que Marco regresara a casa antes de confrontar a alguien. La cena fue tensa. Apenas pude comer un bocado. Finalmente, Marco llegó a casa. Se sentó a la mesa, me lanzó una rápida mirada nerviosa y luego miró fijamente su plato. Comimos en silencio durante unos 5 minutos, antes de que Carlos no pudiera aguantar más. Dejó caer el tenedor, miró a Marco directamente a los ojos y dijo, «Marco, mi nombre me dijo lo que dijiste. Quiero saber por qué mientes sobre mamá». Marco me miró y luego volvió a mirar su plato. Le di un pequeño asentimiento como, «Está bien, puedes decirlo». Marco respiró hondo. Se enderezó y dijo, «No estoy mintiendo, Carlos. No fui yo, fue mamá. Ella me dijo que me quedara callado». Ana se volvió hacia Marco con una mirada fría y le dijo, «Marco, ya es suficiente. Deja de inventar historias». Y entonces todo explotó. Marco empezó a gritar. Ana gritó en respuesta. Carlos intentó que ambos se calmaran. Y me quedé allí sentado, mirando mi pasta a medio comer como si fuera a darme respuestas. Pero entonces a Marco se le quebró la voz y empezó a llorar. Entre lágrimas dijo, «Mamá, por favor deja de mentir. Me dijiste que no me atraparían porque soy un niño. Dijiste que irías a la cárcel si decía la verdad. Por favor, solo di la verdad». Y entonces el rostro de Ana cambió. Ella dejó de gritar. Ella dejó de intentar desviarse. Ella simplemente se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. «Bien», dijo ella. «Sí, fui yo, lo hice». Carlos le preguntó por qué. ¿Por qué me haría algo así a mí, alguien que nunca le había dado una razón para no confiar en mí? Ana comenzó a divagar sobre cómo tenía la sensación de que algo no estaba bien, cómo quería proteger a Carlos y cómo pensaba que yo estaba ocultando algo. Ella seguía diciendo cosas como, no iba a usar las grabaciones para nada malo, solo quería estar segura. ¿Seguro de qué, Ana? ¿Que no estoy planeando en secreto dominar el mundo desde mi cocina? Después de eso, Carlos permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, simplemente dijo, «Nunca me había sentido tan herido en toda mi vida». Luego se levantó, tomó sus llaves y dijo, «Tengo que irme». Lo seguí afuera. El camino a casa volvió a ser silencioso. Cuando regresamos, Carlos fue directo a nuestra habitación, cerró la puerta y no salió durante horas.
Me senté en el sofá, mirando la televisión sin siquiera registrar lo que estaba pasando. En algún momento, Carlos finalmente bajó las escaleras. Se sentó a mi lado y dijo, no sé cómo procesar esto. Mi mamá, mi propia mamá, nos hizo esto. A ti. Y sinceramente, no tenía una respuesta para él. No hemos hablado mucho desde entonces. Puedo decir que Carlos está devastado, no solo por lo que hizo su madre, sino por la ferocidad con la que la defendió cuando todo esto comenzó. En cuanto a mí, estoy emocional y mentalmente agotado. No sé qué va a pasar después. No sé si Carlos cortará lazos con Ana o intentará reconstruir algún tipo de relación con ella. Pero sé una cosa. No voy a fingir que todo está bien. Ana cruzó una línea que no se puede deshacer. La confianza es una de esas cosas que, una vez rota, nunca puede volver a ser lo que era. Por ahora, Carlos y yo estamos tomando las cosas día a día. Los actualizaré nuevamente si sucede algo importante, pero sinceramente, creo que llevará mucho tiempo desenredar este lío. Actualización 3. Solo ha pasado una semana desde mi última actualización, pero las cosas han avanzado muy rápido. Justo cuando creo que hemos llegado a la cima de esta montaña rusa, esta sigue subiendo. Carlos y yo hemos estado hablando mucho. Conversaciones profundas y emocionales sobre qué hacer a continuación. Le dije de inmediato que no estaba preparado para volver a hablar con Ana y, sinceramente, no sé si alguna vez lo estaría. Carlos entiende de dónde vengo, pero puedo ver cuánto lo está desgarrando por dentro. Siempre ha sido muy cercano a su mamá. Ella era como su mejor amiga. Ahora, está atrapado en este limbo donde siente que la está traicionando al no hablar con ella. Y ayer las cosas se pusieron aún más locas. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Carlos estaba en la ducha y yo estaba sentada en la sala revisando mi teléfono cuando sonó el timbre. La abrí y allí estaba Marco parado en mi porche con una bolsa de lona y su mochila. Antes de que pudiera decir algo, él simplemente dijo, «Mamá me echó». Lo traje, lo senté en el sofá y le pregunté qué había pasado. Aparentemente, Ana y Marco se pelearon nuevamente después de que Carlos dejó de contestar sus llamadas. Marco dijo que estaba furiosa, como que gritaba y tiraba cosas con furia. Ella le dijo que él había arruinado todo al decirnos la verdad y que ya no era bienvenido en su casa. Echó a su propio hijo por decir la verdad. No puedo entenderlo. Cuando Carlos salió de la ducha y vio a Marco sentado en el sofá con sus maletas, nos miró y preguntó qué había pasado. No quiere escuchar las excusas de Ana o, peor aún, que ella intente manipularlo para que la perdone. Además de todo esto, Carlos se irá pronto a trabajar. Lo enviarán al extranjero y esto ha estado planeado durante meses. El momento no podría ser peor. Hemos hablado de lo que va a pasar cuando se vaya. Marco se quedará aquí conmigo por ahora. Carlos dijo que se mantendrá en contacto con nosotros dos regularmente, pero puedo decir que se siente culpable por irse en un momento como este. Ana ha estado llamando, rogándole que venga a verla y hable, pero honestamente, no creo que Carlos esté listo para enfrentarla todavía, y no lo culpo. Por ahora, estamos tomando las cosas día a día. Marco está aquí, está a salvo y eso es lo que importa. Carlos y yo estamos tratando de mantenernos a flote y apoyarnos mutuamente en esto. Actualización 4. Después de discutir todo con Carlos, hemos decidido hacer lo mejor para Marco. Incluso la policía se puso en contacto con ella. Ha estado intentando llamar a Carlos, Marco e incluso a mí, pero ninguno de nosotros ha respondido. Se nos recomendó que no lo hiciéramos, ya que podría interferir con la investigación en curso. Carlos se fue a su trabajo, pero me ha confiado que me encargue de todo lo necesario para garantizar que su madre rinda cuentas. Lamento no tener más información en este momento, pero quería informarles para que no se queden a oscuras. Actualización 5. Decir que todo ha explotado parece quedarse corto, pero es un paso adelante. Ana ha sido multada con una cantidad significativa y sentenciada a 90 días de cárcel, más 6 meses adicionales por utilizar a Marco para intentar escapar del castigo.
Si bien no creo que sea suficiente para lo que ha hecho, es algo. También perdió la custodia de Marco y su trabajo. Esa parte se siente más como justicia. En cuanto a Marco, ahora tenemos su custodia. Lo transferimos a una escuela secundaria diferente porque, seamos realistas, una vez que los rumores se difunden en la escuela secundaria, es casi imposible detenerlos. Toda esta experiencia parece una buena práctica para cuando finalmente me convierta en padre. Probablemente dentro de unos años. En general, se siente bien terminar la historia, que comenzó como una pesadilla pero terminó con una nota algo más feliz.